Hola a todos y a todas. Bueno, vamos a ver, esto es un pequeño post, no creo que dure más de 25 minutos. Todo esto vino aquí, de lo que vamos a hablar es de una cuestión relacionada con los exorcismos. Y bueno, pues todo venía porque yo descubrí una oración contra los maleficios de tipo económico, ¿vale? Bueno, se la envié a una amiga conocedora del mundo del exorcismo. Entonces me dijo que esa oración no era válida porque contenía imprecaciones que se hacen contra el demonio, ¿vale? Es decir, como que tú le mandas u ordenas o maldices incluso, o sea, es como un enfrentamiento directo contra los demonios para que se alejen, se vayan, dejen de fastidiarte, dejen de oprimirte, dejen de vejarte. Y bueno, pues hubo ahí una pequeña discusión porque yo tenía por ahí la figura del mandatum, por el cual yo creía que el mandatum era que un laico cristiano católico podía, igual que en situaciones de emergencia y en peligro de muerte, un laico cristiano puede bautizar. Eso es verdad. Es decir, si no hay un sacerdote y el niño va a morir o hay un peligro de muerte, pues un cristiano de a pie, un laico, que eso es lo que significa la palabra laico, pues podría bautizar, ¿no? Pues yo tenía en la cabeza, no sé por qué, que igual que se podía hacer eso, pues en una situación también de emergencia donde tú estuvieras rodeado por demonios, que te estuvieran atacando, fastidiando, lo que sea, pues podrías lanzar una especie de imprecación contra ellos y que se fueran, ¿no? Entonces ella decía que no, que eso no era posible, que eso era suplantar las facultades de un exorcista y que no estaba permitido bajo ningún concepto. Bueno, al final la pregunta controversial de todo esto era: ¿es lícito para un laico imprecar directamente a un demonio en el marco de una confrontación directa con él? Yo pensaba, como os he dicho, bueno, pues que siendo laico católico se podría hacer ese mandatum, ¿no? Esa especie de orden imperativa. Si uno se viese en gran asedio por parte de un demonio o le estuviera vejando. Y bueno, pues mi amiga decía que no, que para un laico, es decir, para alguien no ordenado válidamente, no era posible tal enfrentamiento. Bueno, al final, después de pequeña búsqueda por mi biblioteca, pues bueno, he visto que ella tiene razón, parece ser, aunque hay un punto de duda, pero bueno, luego lo veremos al final. En resumidas cuentas, uno no puede andar por la vida haciendo mandatum, seguir agitando crucifijos y emulando al padre Carras. Antes de nada, vamos a conocer con precisión el significado de varios términos importantes en este enrevesado problema lingüístico-teológico, diría yo. Imprecar e impetrar. Veamos el significado de estas dos palabras. Imprecar significa maldecir o desear mal a alguien o a algo. Es el acto de expresar palabras o deseos de maldición contra una persona o un objeto, también puede ser. Impetrar significa solicitar o pedir con ruegos y súplicas. También significa, bueno, pues se refiere a rogar o a suplicar con ahínco para conseguir algo, especialmente una gracia o un favor. Como se puede ver, aunque suenan similares, estos términos tienen significados bastante diferentes. Vamos a ver algunos ejemplos de frases de uso de cada palabra. Por ejemplo, imprecar. El hombre furioso por el robo imprecó contra los ladrones deseándoles mala suerte. La bruja imprecó un maleficio sobre el reino condenándolo a 100 años de sequía. Tras perder el partido, el entrenador imprecó contra el árbitro por sus malas decisiones. Veamos ahora ejemplos de impetrar. El campesino impetró a los dioses por lluvia para salvar sus cosechas. La madre impetró al juez que tuviera clemencia con su hijo. Los fieles impetraron el perdón divino durante la ceremonia religiosa.
¿Verdad que se nota la diferencia en el tono y la intención de cada verbo? Imprecar se usa en contextos negativos, mientras que impetrar se asocia más con ruegos o súplicas, a menudo en situaciones formales o religiosas. En particular, en la literatura de terror de Howard Phillips Lovecraft, se alude muchas veces a que determinados adeptos o acólitos de sectas oscuras se dirigen a los bosques en la noche de Halloween o en la noche de Walpurgis a impetrar las piedras. Es decir, y a la luz del significado de esa palabra, a antiguos altares erigidos para adorar a dioses oscuros e impetrar, impetrar a los restos de piedra de esos blasfemos altares para obtener sus pecaminosos deseos. Veamos otro par de palabras que complementan, digamos, lo que necesitamos saber para este problema. Invocar y evocar. Invocar significa llamar, pedir ayuda o solicitar la presencia de alguien o algo. Generalmente una entidad sobrenatural, una autoridad o un principio abstracto, ¿no? Invoco al universo, a los avatares, a un demonio, a un ángel. También puede referirse a mencionar o citar algo como apoyo o justificación. Invoco la ley o el artículo 13.1 de la ley no sé qué para apoyar, podría decir un abogado, ¿no? Evocar significa traer algo a la memoria o a la imaginación. También puede referirse a recordar o sugerir por asociación. Ojo con esto. Veamos algunos ejemplos de cada palabra. Invocar. El chamán invocó a los espíritus de la naturaleza durante la ceremonia. El abogado invocó la Constitución para defender los derechos de su cliente. Los manifestantes invocaron el derecho a la libertad de expresión. Evocar. Veamos algunos ejemplos de evocar. El aroma del pan recién horneado evocó recuerdos de su infancia en la casa de su abuela. La melodía evocó sentimientos de nostalgia entre los oyentes. El paisaje nevado evocaba las escenas descritas en la novela de Jack London. Como se puede observar, invocar se usa más en contextos de llamar o solicitar algo, especialmente en situaciones formales o rituales. Evocar, por otro lado, se relaciona más con traer a la mente recuerdos, sentimientos o ideas. Quería hacer una aclaración acerca de evocar. Es una palabra muy utilizada en contextos esotéricos, más en concreto en el espiritismo y en la relación o intento de convocación, vamos a llamarlo así, de los muertos. Cuando queremos que aparezca un muerto con el cual siempre tendremos comunicación telepática, normalmente lo evocamos y concentrándonos en su imagen y visualizándolo, saltaremos de un recuerdo a otro por asociación de ideas hasta que aparezca en la bola de cristal o al otro lado del espejo en una sesión de cataptromancia. Veamos el tema del mandatum, que era el quid de la cuestión de lo que nos ocupa aquí. En el contexto de la lucha contra los espíritus inmundos dentro de la Iglesia Católica, un mandatum, palabra latina que significa mandato o comisión, se refiere a la autorización oficial otorgada por un obispo a un sacerdote para realizar exorcismos, ¿vale? O sea que en este contexto de exorcismo, un mandatum es eso. Específicamente, autorización episcopal es una autorización formal y escrita que un obispo concede a un sacerdote. Propósito específico. Esta autorización se da específicamente para realizar exorcismos que son rituales destinados a expulsar demonios o espíritus malignos de personas, lugares u objetos. Requisito canónico. Según el Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica, este mandatum es necesario para que un sacerdote pueda realizar exorcismos de manera lícita y oficial. Preparación requerida. Los sacerdotes que reciben este mandatum generalmente han pasado por una formación especial en exorcismo y discernimiento espiritual. Responsabilidad. El mandatum no solo autoriza, sino que también confiere la responsabilidad de realizar esta tarea delicada según las normas y directrices de la Iglesia.
Es importante notar que la Iglesia Católica trata el tema de los exorcismos con mucha seriedad y cautela, requiriendo un proceso de discernimiento cuidadoso antes de proceder con un exorcismo formal. Bueno, ¿y esto en qué nos deja en el tema de la confrontación con el demonio, no? Pues vamos a ver, desde un punto de vista teológico católico, esta es una cuestión delicada que requiere un análisis cuidadoso. Veamos algún razonamiento punto por punto para ver cómo tratamos esto. Autoridad y jerarquía. La Iglesia Católica enseña que la autoridad para tratar directamente con demonios proviene de Cristo y se transmite a través de la jerarquía eclesiástica, o sea, el Papa y los obispos. Los exorcismos formales están reservados a sacerdotes con mandatum, ya hemos visto antes lo que era el mandatum, específico. Sacerdocio común de los fieles. Sin embargo, y aquí está el quid de la cuestión de lo que yo os decía al principio, de que no está todo esto claro al 110%, veamos qué dice el sacerdocio común de los fieles. Sin embargo, todos los bautizados, ¿vale?, participan del sacerdocio común de los fieles, lo que les confiere cierta autoridad espiritual. Es decir, todos los bautizados somos en cierto modo sacerdotes y por lo tanto, en cierto modo, en muy cierto modo, también podríamos tener algún tipo de autoridad espiritual sobre esos demonios, ¿no? En teoría. Sigamos. Defensa personal. La teología moral católica reconoce el derecho a la legítima defensa, que podría extenderse al ámbito espiritual. Bueno, pues si hay derecho a defenderse contra un ladrón que esté en tu casa, pues ¿por qué no contra un demonio? ¿Vale? Otro puntito que no deja claro del todo este tema. Precedentes bíblicos. Hay ejemplos en las Escrituras de personas que no eran sacerdotes, pues, que se han enfrentado a espíritus malignos. Por ejemplo, en el libro de Tobías. Prudencia y discernimiento. La Iglesia advierte sobre los peligros de involucrarse directamente con lo demoníaco sin la debida preparación y autoridad. Medios ordinarios de gracia. Bueno, la Iglesia lo que hace es animar a los fieles a utilizar los medios ordinarios de gracia, que son los sacramentos, la oración, los sacramentales, como por ejemplo el agua, el aceite y la sal exorcizada, como elementos de protección, ¿vale? Entonces, bueno, pues visto todo esto, se podría argumentar pues que, primero, un laico puede y debe orar por protección y liberación, ¿vale? Segundo, puede invocar el nombre de Jesús y utilizar los sacramentales, como por ejemplo el agua exorcizada o el agua bendita. Tercero, debe evitar dirigirse directamente al demonio o imprecarlo, ya que esto podría considerarse, ojo a esto, una forma de exorcismo informal, ¿vale? Cuarto y último, en situaciones de ataque percibido, lo más prudente sería buscar la ayuda de un sacerdote o exorcista autorizado. La recomendación general sería que el laico se centre en fortalecer su vida espiritual, es decir, más vale prevenir que curar, ¿verdad? Y busque orientación de la autoridad eclesiástica competente en lugar de enfrentarse directamente al demonio. Y veamos cómo nos subraya la Biblia algunos de estos puntos, ¿no? Efectivamente, hay varios pasajes bíblicos que sugieren la precaución al enfrentarse directamente a los demonios, especialmente para aquellos que no tienen la autoridad específica para hacerlo. Veamos algunos ejemplos. Hechos, capítulo 19, versículos 13 a 16. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar, ¿vale?, sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían: en el nombre de Jesús a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Pero el espíritu malo les respondió: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre que tenía el espíritu malo saltó sobre ellos y, dominándolos, los maltrató con tanta violencia que huyeron a su casa desnudos y heridos. Este pasaje mostraría el peligro pues salieron apalizados las víctimas, ¿verdad?, de intentar exorcismos sin la debida autoridad. Judas capítulo 1 versículo 9. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés,
se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo: que el Señor te reprenda. Aquí se muestra también que incluso un arcángel, ni más ni menos, no se enfrenta directamente al diablo, sino que invoca la autoridad de Dios. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Este pasaje enfatizaría la importancia de la protección espiritual y la oración, en lugar de la confrontación directa. Santiago capítulo 4, versículo 7. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Aunque hablar de resistir al diablo lo hace, esto lo que quiere decir es que habla de una resistencia pasiva, ¿no? Es decir, primero someterse a Dios y luego pues te resistes al diablo, pero de forma pasiva, ¿no? Evitando un enfrentamiento directo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe. Nuevamente se habla de resistencia a través de la fe, no de confrontación directa. Estos pasajes en conjunto sugieren que la mejor forma de enfrentar las fuerzas demoníacas para un laico es a través de la fe, la oración y la sumisión a Dios, en lugar de una confrontación directa que se reserva para aquellos con la autoridad específica para hacerlo.